¿Has escuchado el nombre de Jacobo Greenberg? Si no lo has escuchado, te recomiendo que te quedes. Te interesará mucho su historia. Comenzamos. Corría el año de 1995. Una niña con una fotografía de su padre sale en un famoso programa de esa época, llamado Siempre en Domingo. Pedía la ayuda de todos los ciudadanos para que le ayudaran a encontrar a su padre. ¿Qué pasó con su padre? Ahora te contaré la historia. Jacobo Greenberg viene de una familia judía que emigró a México en la Segunda Guerra Mundial. Es el mayor de 3 hermanos. Su madre, Estucha, el mismo nombre que le puso a su hija, muere de cáncer a los 35 años. Jacobo solamente tenía 12 años. Se dice que la enfermedad que padecía su madre se relacionaba con algo neuronal. La muerte de su madre dejó muy impactado a Jacobo, tanto que cuando creció decidió estudiar neurofísica, también psicología, y aquí es donde empieza toda su historia. Jacobo Greenberg era una persona muy preparada, tenía su laboratorio donde estudiaba muchísimas cosas. Hay una frase célebre con la que se le conocía a Jacobo: un científico entre los chamanes y un chamán entre los científicos. ¿Por qué es esto? Jacobo decidió estudiar cosas muy diferentes a lo que hacían en su rubro, chamanes. De hecho, escribió una serie de libros que se llama Los chamanes mexicanos. Cuando él empezó a hacer esto, sus compañeros lo miraban con indiferencia por el celo que provocaba esta carrera, muy puritana. Y entre los chamanes, solamente era visto como un científico queriendo estudiar algo que no tenía lógica. Este señor recorrió México entero, chamán por chamán, de los más nombrados del país. Un buen día llegó a la Ciudad de México, donde se dice que la hermana del presidente en turno de esa época lo llevó hasta Los Pinos para presentarlo con una mujer que practicaba el chamanismo. En este lugar donde citaron a Jacobo había jaulas enormes que tenían diferentes especies de aves de toda la República Mexicana. Se dice que una mujer de baja estatura, con atuendos muy peculiares de todos nosotros los mexicanos, llegaba a aquel lugar, y cuando llegaba esta mujer, todas las aves a un mismo tiempo silbaban sus mejores cantos para darle la bienvenida a Pachita. Pachita fue una destacada chamana o chamán mujer. Pachita fue una mujer muy destacada en el chamanismo, que se dice que tenía poderes especiales, poderes que les contaré más adelante. Jacobo Greenberg, en su afán de entender cuál era la ciencia detrás del chamanismo, llega con esta mujer y se va a vivir hasta donde ella curaba. Se dice que solo empacó para 3 días, pero esos 3 días terminaron siendo 2 años. 2 años en los que Jacobo experimentó toda clase de cosas con esta chamán, Pachita. Pachita, se dice que esta mujer, Bárbara Guerrero, alias Pachita, abría con un cuchillo de monte a las personas que acudían hasta su lugar. No a todas, simplemente a las que ella creía que era necesario abrirlas. Se dice que cuando hacía una cirugía con este cuchillo de monte, solamente las abría, sacaba el órgano malo y de la nada se materializaban órganos en sus manos. Quitaba el órgano malo, ponía el órgano bueno y después ponía unas gasas encima de la herida que les había hecho con este cuchillo, y como si fuera arte de magia, la herida quedaba extinta. No había rastros de ninguna herida. Jacobo apoyaba esto. Por eso sus amigos los científicos lo consideraban como un chamán más. Él escribió varios libros acerca de esto. De hecho, fue un escritor muy activo que escribió más de 50 libros en toda su carrera. Él decía que con sus propios ojos había visto todo esto que les cuento. Hay algo que él difería con Pachita, pero que nunca se lo hizo saber. Pachita decía que el espíritu de Moctezuma, el gran emperador azteca, entraba en su cuerpo y ella solamente era un recipiente, y él se encargaba de hacer las curaciones necesarias en las personas que iban a visitarla. Por otro lado, Jacobo bautizó algo como latiz, y dirán, ¿qué es la latiz? Jacobo decía que la latiz es la madre, es la matrix, es con la que conectamos todos. Solamente que Pachita no había descubierto de lo que era capaz. Este científico, Jacobo Greenberg, fue partícipe en varios experimentos. Uno muy famoso, con infantes, pequeños niños, en una escuela donde él fue a hacer experimentos. La experimentación que practicaban con estos niños era lo siguiente: ponían a los niños a que tocaran imágenes con los ojos cerrados, y estos niños, solamente con el tacto, sintiendo aquella imagen, podían describir perfectamente lo que estaba ahí, sin usar sus ojos. Jacobo siguió practicando esto, pero después de un tiempo, los padres vinieron a esta escuela a pedirle al director que dejaran de practicar esto con sus hijos. ¿Por qué? Porque se dice que estos niños podían ver los pensamientos de los padres. Estaba llegando algo más allá. Jacobo Greenberg se le considera como el Einstein de la neurofísica, una persona que llevó sus límites más allá que solo lo ordinario. Pero ¿por qué Jacobo Greenberg fue tan famoso? Pues de hecho se hizo muy famoso después de su desaparición en el 94, y vamos a indagar un poco más en la vida de Jacobo para ver cómo llegamos hasta su desaparición. Se dice que Jacobo estaba llegando
a un nivel muy alto de conciencia, Jacobo inventó la teoría sintérgica. ¿Y qué es esto? La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia. Jacobo decía que todo está conectado, a lo que llamaba la latiz. Otro experimento que hizo Jacobo decía que dos neuronas, después de tener una conexión, al separarlas, de algún modo seguían conectadas. ¿Y cómo fue esto? El experimento que hacía Jacobo era poner a dos personas a interactuar por un lapso de 20 o 30 minutos. Después de interactuar, sin decir ni siquiera una sola palabra, separaban a estas personas y las metían a unos cuartos pequeños, oscuros. Las personas tenían que estar vendados de los ojos, y a una de estas personas la estimulaban con destellos de luz, mejor conocidos como flashes, y a la otra no. Las dos personas estaban conectadas a una máquina donde les hacían la medición de la actividad del cerebro. Resulta que estas dos personas tenían la misma estimulación en el cerebro al recibir los destellos de luz, pero lo raro en todo esto es que solamente una persona había recibido estos destellos, la otra no. Y aquí hace sentido lo que nos proponía Jacobo. Después de que dos neuronas tuvieron contacto, al separarlas seguirán teniendo entrelazos. Hay teorías que dicen que Jacobo tenía nexos con la CIA y que les ayudaba en el estudio de la telepatía o de la telequinesis. Y aquí es donde empieza su historia más turbia. Jacobo tuvo 3 esposas. La última de sus esposas, llamada Teresa Mendoza. Se dice que la madre de Teresa jamás conoció a Jacobo. De hecho, no sabía ni de su existencia hasta que no fueron a interrogarla. ¿Por qué la interrogaron? En la desaparición de Jacobo, asignaron al comandante Padilla, uno de los mejores investigadores de México de esa época. Era conocido por no tener ni un caso sin resolver. Su trabajo era impecable. Cuando el comandante Padilla fue a interrogar a la madre de Teresa, dijo no haber conocido antes a Jacobo, donde aquí ya empieza algo misterioso. Hay una teoría que dice que esta mujer, Teresa Mendoza, era un agente de la CIA y que le ayudó a esta agencia a desaparecer a Jacobo. ¿Para qué? Para poder tenerlo en su poder y que les ayudara a comprender más lo que era la telequinesis, la telepatía, a obtener todo el conocimiento que Jacobo tenía. Hay una teoría que creo yo, en mi parecer, es muy poco probable, que dicen que Jacobo encontró la llave de la Matrix y pudo escapar de ella, porque Jacobo desapareció sin dejar ni siquiera un rastro. Hasta la fecha, después de casi 30 años de su desaparición, no han sabido nada de él. Existe otra teoría que dicen que Teresa lo desapareció, porque esta mujer también desapareció un poco después de que Jacobo desapareciera. El último día que fue visto Jacobo fue un 8 de diciembre de 1994. Su cumpleaños sería el 12 de diciembre. Le organizaron una fiesta en la casa de un amigo, donde Jacobo no se presentó. Y ahí fue donde todos empezaron a sospechar que algo malo pasaba. Jacobo era una persona que se desaparecía por algún tiempo sin avisarle a nadie. Ya sabían que él era así. Por eso no se les hizo extraño hasta que no llegó su cumpleaños y no apareció a la fiesta. Empezaron a preguntarle a Teresa Mendoza, la pareja de ese tiempo que tenía Jacobo, que dónde se encontraba. Ella solo les decía que había salido de imprevisto hacia la India. Cabe destacar que un poco antes de que desapareciera, planeaba hacer un experimento que incluía la telepatía. Pensaba hacer un experimento donde demostraría que las mentes humanas podrían unirse, pero eso quedó en el limbo, porque él desapareció antes de que llegara ese día. Dicen que Teresa Mendoza se encontraba con una mujer güera, así la describieron las personas que la vieron, pero no estaba Jacobo. Esta mujer cobró un cheque de regalías por $1,000. Después, en mayo, felicitó a su madre por el Día de las Madres, esto en el año 95, y después de ahí ya no se le volvió a ver. Una persona que atendía una gasolinera en Boulder, Colorado, dijo haber visto a Jacobo Greenberg, a Teresa Mendoza y a otras 2 personas bajando de una aeronave, una Cessna, en este aeropuerto de Boulder, Colorado. Se dice que por mucho tiempo Jacobo estaba ayudando a esta universidad con estudios, experimentos. Es por eso que piensan muchas personas que la CIA se quedó con él. Este caso es uno de los casos más impactantes que ha tenido México. Esta persona era una persona muy preparada, que con el tiempo han tratado de desprestigiarlo. Yo creo que Jacobo Greenberg era una persona diferente. De las personas diferentes se les tiene miedo. Son difíciles de comprender. Hasta la fecha, todavía no se sabe nada de su paradero, y el caso quedó sin resolver. Cabe destacar que al comandante Padilla lo destituyeron cuando estaba cerca de atar cabos, algo muy raro. Aquí les dejo el caso de Jacobo Greenberg, un caso lleno de incoherencias, un caso que hasta la fecha no ha sido resolvido y tal vez nunca se resuelva. ¿Tú qué opinas?